y vamos a tener Lucas 18 del 1 al 8. Lucas 18 del 1 al 8. Lucas 18 del 1 al 8. Y vamos a leer su santa palabra. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que clamen a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? El tema de hoy es una oración que persiste, una oración que persiste. Billy Graham decía acerca de la oración es para cada momento de nuestra vida, no solo para momentos de sufrimiento o de gozo. La oración es realmente un lugar donde te encuentras con Dios para tener una conversación genuina con Él. Fin de la nota. En situaciones de necesidad, en vez de empezar con oración al Padre Celestial, a veces recurrimos a ella después de que hemos usado nuestros recursos. ¿Les ha pasado? Nuestras ideas, nuestros puntos de vista. Luego de no encontrar la salida, llegamos al final de nosotros mismos y es en ese momento que llegamos a nuestro comienzo con Dios. Los discípulos habían visto con sus propios ojos la autoridad con que Jesús hablaba, la compasión que mostraba por los afligidos, su poder milagroso. Ellos habían observado que todo esto fluía de su vida de oración. Así que le piden a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Jesús les contesta dándoles el patrón más conocido de oración jamás comunicado. Les enseña el Padre Nuestro. Jesús modelaba la oración en todo momento. Él es nuestro ejemplo. Él estaba en comunión constante con su Padre. Él gozaba del compañerismo del Padre y los apóstoles querían esa misma intimidad, esa misma comunión con el Padre. Y la lectura de hoy trata acerca de una viuda persistente, ¿no? Y evidencia una lección muy importante que nos enseñan hoy, a ser, ¿verdad? A ser persistentes eh, cuando oramos. Jesús nos dice que debemos perseverar en nuestras oraciones. Y el versículo 8 de, de la lectura que hemos visto, dice, os digo que pronto les haré justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. En el último versículo de esta parábola, el versículo dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. ¿Qué tiene que ver esto con esta parábola? Tal vez podríamos decir. ¿Por qué dice esto? Sin embargo, cuando miramos más detenidamente el contexto de este pasaje, notamos que esta parábola está conectada a la enseñanza que Jesús hace en el capítulo anterior, capítulo 17, versículos del 20 al 37, acerca de los últimos tiempos. Jesús estaba diciendo, oren y no desfallezcan, no se desanimen, yo volveré. Así como mucha gente hoy en día se emociona con respecto a profecías y eventos futuros de los últimos tiempos, asimismo los judíos, los fariseos de la época de Jesús vivían con la expectativa de la llegada de su Mesías. Jesús nos advierte que no pasemos el tiempo tratando de adivinar el futuro o haciendo conjeturas acerca de Dios. Los judíos esperaban la llegada de su rey y ahí estaba él en medio de ellos. A veces podemos estar tan absortos con el futuro que nos perdemos las oportunidades del presente. Lo importante no es trazar el futuro o pretender moverme o actuar bajo la expectativa de lo que pasará, sino de estar listos, de estar preparados para la venida de Jesús en cualquier momento, porque su venida es inminente. Jesús comparaba los últimos tiempos con los días de Noé y los días de Lot. Ambos hombres vivieron justo antes de dos grandes juicios, el gran diluvio y la destrucción de Sodoma y Gomorra. Noé le advirtió al mundo de sus días que el diluvio se venía y los ángeles le advirtieron a Lot y a su familia que la destrucción se venía. Pero ambas advertencias no sirvieron de nada.
Solo Noé y su familia, 8 de ellos se salvaron, y solo 3, Lot y sus 2 hijas solteras, escaparon de Sodoma. ¿Cómo se manifestará el mundo antes del juicio final? ¿Seguirá todo igual como siempre, sin ninguna preocupación o interés por las advertencias que Dios nos manda? La gente comerá y beberá, asistirá a matrimonios y llevarán a cabo sus oficios y profesiones, y entonces los juicios los tomará por sorpresa. En los tiempos de Noé había mucha violencia, y en los tiempos de Lot los hombres se entregaban a lujurias antinaturales. ¿Vemos estas mismas características en nuestros días? Creo que sí. La violencia está en aumento. Hay violencia en las calles, robos, sicariatos, femicidios, crímenes contra los ancianos, contra los no nacidos. No hay respeto por la vida humana. Personas que de pronto están departiendo, llega alguien que no tiene nada que ver con ellos y los asesinan. La pornografía sigue aumentando cada día más. Matrimonios que no han sido establecidos por el Señor se siguen celebrando. Bajo este contexto, el capítulo 18 comienza con la necesidad de orar. La oración es el componente esencial de una vida con Dios. Es poder reconocer la grandeza y magnificencia de su poderío, de su cuidado y protección para su pueblo y un mundo que lo aborrece. Pero sin embargo, a pesar de sus obras, le despliega su misericordia y cuidado de amor por ser su creación. Orar es poner ante el trono de su gracia mis necesidades, sus necesidades, confiando que Él va a proveer de acuerdo a su voluntad. Jesús a través de esta parábola nos muestra que Dios escucha a sus hijos y que contesta sus oraciones. El propósito, el propósito de la oración no es de hacer algo por Dios, sino hacer algo por nosotros. Es una herramienta que Dios le da a sus hijos para que estemos en contacto con Él. Dios no necesita la oración. Nosotros como sus hijos lo necesitamos cada día. Cada día, amados, lo necesitamos. Pero a Dios le encanta cuando oramos. Él siempre está ansioso de saber de nosotros, cómo nos sentimos, lo que deseamos. Esto más o menos se parece como a una relación de los padres con los hijos, ¿no? Queriendo siempre saber lo que ellos sienten, queriendo saber cómo les fue en su día de trabajo, ¿no? Él quiere y él anhela saber de nuestras luchas, de nuestros aciertos, de nuestras debilidades. Y luego, como un padre amoroso en su soberanía, le da gusto otorgarnos sus maravillosas bendiciones. Un autor anónimo escribió que en el cielo hay un cuarto que nos va a sorprender cuando lo veamos. El cuarto está lleno de grandes cajas bellamente empaquetadas con cintas y moños, con tarjetitas con tu nombre en ellas que dicen nunca fueron enviadas a la tierra porque nunca fueron pedidas de la tierra. Y esto nos trae una reflexión. Estamos dedicando un tiempo en nuestro agitado día para orar a nuestro Padre Celestial. Y nosotros vemos en la lectura, ¿no? Que se habla de esta parábola y de ese juez que no respetaba, dice, a nadie, ¿no? Y de una viuda. Entonces, imaginemos esta escena en el Medio Oriente. La corte o el Palacio de Justicia no era un bello edificio, sino una carpa que iba de lugar en lugar, porque era así como el juez hacía su recorrido. El juez, no la ley, fijaba el orden del día y se sentaba regiamente en su carpa rodeado de sus asistentes. Cualquiera podía observar los acontecimientos desde afuera, pero solo aquellos casos que habían sido aprobados y aceptados podrían ser sometidos a juicio. Generalmente esto significaba que había que sobornar a uno de los asistentes para que llevara su caso a la atención del juez. O sea que esto del soborno no es algo nuevo, ¿no? Esto ya viene de miles de años. Si este juez era judío, estaba desafiando abiertamente el requisito primordial de los jueces, que era el temor de Dios. Un juez que no teme a Dios no reconoce ninguna ética fuera de la de su propio interés. Y su creencia equivocada de que nunca tendrá que comparecer ante Dios hace que no le importe tomar decisiones injustas. Este era capaz de cualquier cosa, menos de pronunciar justicia. El juez de esta parábola era ese hombre.
Lucas menciona a las viudas más frecuentemente que todos los otros escritores de los evangelios. En aquellos días, las viudas la pasaban muy mal económicamente, a pesar de que Dios había instruido a su pueblo que cuidaran de ellas. Y eso nosotros lo podemos ver en Éxodo 22, del 22 al 24. Éxodo 22, del 22 al 24. Y dice, no afligirás a las viudas ni a los huérfanos. Si llegas a afligirlos y ellos me piden ayuda, yo atenderé su clamor. Entonces se encenderá mi furor y yo los mataré a espada, y las viudas y los huérfanos serán las mujeres y los hijos de ustedes. Bien fuerte y bien radical nuestro Dios con esa ordenanza. Así que Dios ama a la viuda y al huérfano. Ellos tienen un lugar muy especial en el corazón de Dios. Y hay muchas otras escrituras en el Antiguo Testamento que testifican de esto. Si vamos nosotros al Nuevo Testamento, Santiago 1:27 dice lo mismo. Santiago 1:27. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. La vida le había dado a la viuda de esta parábola un golpe amargo. Las viudas eran las personas más indefensas en la sociedad hebrea. El Antiguo Testamento se refiere a ellas como oprimidas, se aprovechaban de ellas, eran muchas veces víctimas legales, como es el caso de esta pobre mujer. Ella no quería venganza, solo quería justicia restaurativa. ¿Cuántos queremos justicias? Y no encontramos, ¿no? Aquí no hay justicia. Y decimos, nuestro Dios, Él es justo. La viuda de esos tiempos tenían tres obstáculos que superar. Primero, ella era una mujer en una cultura donde la mujer era considerada ciudadana de segunda clase. Segundo, verdad, en sus tiempos las mujeres no iban a la corte. Ella era viuda sin esposo que le diera la cara por ella o que abriera el camino para ella. Y tercero, siendo viuda, ella era pobre y no podía pagar la coima aunque quisiera. Por eso no era de extrañarse que las viudas nunca recibieran la protección que se suponía la ley debería darles. Y ahora ya con este escenario de esta parábola podemos entender mejor lo que Jesús estaba enseñando. Con estas tres cosas en su contra parecería que la viuda no tenía el más mínimo chance de que escucharan su caso. Pero ella no se iba a dar por vencida. Ella iba ante el juez día y noche pidiendo, rogando y suplicando que su caso fuera escuchado hasta que finalmente el juez dice, ay, para quitarme a esta señora de encima haré lo que ella me pida. Y ahí viene y dice el Señor, ¿acaso Dios no le hará justicia? Si este juez injusto lo hizo, ¿no le hará justicia a los elegidos que día y noche claman a Él? ¿Se tardará en responderles? Si leemos este pasaje a la ligera, pareciera que esta parábola está haciendo una comparación entre el juez y Dios, enseñando que el pueblo de Dios debería, como la viuda, clamar a Dios día y noche antes de que nuestras oraciones sean contestadas. Más bien lo que Jesús pretendía hacer era un contraste y no una comparación. Jesús dice, escuchen al juez, el Padre no es como él. El Padre Celestial es diferente. El Padre los ama. Jesús está usando la regla de contraste. Él hace contraste entre lo peor del hombre y lo mejor de Dios. El juez no sentía amor por nadie, era malo, descortés, despiadado, injusto. En cambio, Dios es todo amor, Él es bueno, lleno de gracia y justo. Él escucha a sus hijos. Además, Él es infinitamente amor, infinitamente gracia, infinitamente misericordia, infinitamente justo. En esta parábola la viuda era una don nadie, totalmente insignificante. Sin embargo, como cristianos somos los elegidos, los escogidos, creados a la imagen de Dios y redimidos por Jesucristo, su Hijo, porque tampoco éramos nada antes de Él. Dios por ser quien es y nosotros por ser quienes somos, redimidos por la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué podemos creer que Dios haga respecto a sus escogidos que claman a Él día y noche? Nadie debe de pensar que Dios es una divinidad inmovible, Él no es como el juez terrenal de esta parábola. El significado aquí es que si este juez hosco, quien por propia admisión no escuchaba ni a Dios ni al hombre, termina cediendo a la súplica de la viuda, con mayor razón Dios hará justicia a favor de su pueblo, que le oirá, que va a orar día y noche. Además, no había relación entre la viuda y el juez, ya sea social, comunal o religiosa. El juez simplemente quería deshacerse de ella para que ni siquiera existiera la relación de abogado-cliente. Por eso este juez inescrupuloso escucha a la viuda y le hace justicia.
Cuando clamamos a Dios día y noche, el Señor toma nuestro caso y nos hace justicia, amados. Escucha y contesta las oraciones de los justos, porque somos su especial tesoro. Le pertenecemos, somos suyos, porque nos ama y quiere vindicar nuestra causa. El juez actúa egoístamente, en cambio Dios actúa a favor de su gente. Él actúa a su favor, Él actúa a mi favor. Entonces, nosotros podemos ver que nosotros no estamos compareciendo ante un juez injusto, sino ante un Padre amoroso. Porque el apóstol Pablo nos dice en Romanos 8:15 que nosotros llamemos a nuestro Dios Abba, que llamemos a nuestro Dios Papito, para que nosotros podamos recibir lo que Él nos ha dado. Nosotros comparecemos ante Dios no como extraños, sino como sus hijos. Tenemos acceso gracias a nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados por Él y tenemos acceso ante el trono de la gracia. Tenemos acceso ante Él. Tenemos el privilegio de ser los hijos de Él, los hijos de Dios. Esta mujer era viuda, nosotros somos la novia de Cristo. Apocalipsis 19:7-8. Apocalipsis 19:7-8 dice, alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Qué tal diferencia? Una viuda se puede sentir sola, pero no una novia. La viuda va sola donde el juez, pero nosotros tenemos a nuestro Salvador que intercede por nosotros ante el Padre. Dice Romanos 8:26, que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y por último, para obtener ayuda, la viuda va a la corte. En cambio, nosotros vamos al trono de la gracia. Hebreos 4:16. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. ¿Cuántas veces hemos encontrado solución a través de acudir al trono de la gracia? Dios es fiel y escucha las oraciones de sus hijos. Algunas personas dejan de orar cuando van donde el Señor con un problema, una necesidad, y Dios no les contesta inmediatamente. Se resienten. Señor, he venido por semanas, por meses acerca de este problema y no veo solución. Señor, ¿hasta cuándo? He estado orando por largo tiempo, pero no parece haber provisión. Entonces, ¿para qué orar? Hermano, cuando no oramos o dejamos de orar, desobedecemos la palabra de Dios. Porque Primera de Tesalonicenses 5:17 dice que oremos sin cesar. Cuando no oramos, nosotros quedamos vulnerables. Mateo 26:41 dice, manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando no oramos, amados, estamos indefensos, limitamos nuestra relación con Dios. No podemos conocer la voluntad de Dios, ni sus prioridades, ni su guía. Cuando no oramos, confiamos en lo que nosotros mismos podemos hacer en vez de confiar en lo que Dios puede hacer en nosotros. Cuando no oramos, demostramos arrogancia, autosuficiencia y falta de disciplina. Cuando no oramos, nos deja débiles, acosados y confundidos. Estamos nosotros, ¿verdad? Sabiendo de que somos nosotros creación de Dios. Estamos compuestos el cuerpo que se relaciona con el mundo físico. Estamos conformados por tres partes. El cuerpo que se relaciona con el mundo físico, el alma compuesto de la mente, emociones y voluntad que se relaciona con la gente y el espíritu que es la parte más profunda del hombre que se relaciona con Dios. Es esta parte que se impacta cuando dejamos de orar. El problema es que limitamos nuestras oraciones al reino del cuerpo, del alma solamente, o queremos respuesta a nuestras oraciones de forma física y tangible, o queremos sentirnos mejor emocionalmente después de orar, pero Dios sabe que lo que nosotros realmente anhelamos solo puede ser satisfecho en el reino espiritual.
Padre, decimos, mis finanzas están bien bajas, necesito pan. Y a pesar de que Él es un Padre que proveerá por nuestro pan de cada día, Él también sabe que el pan no nos podrá satisfacer completamente, así que mandó a su Hijo para que fuera ese pan de vida para nosotros. Nosotros podemos decir, Señor, guíame. Jesús nos dice, yo soy el camino. Podemos decir, necesito paz. Jesús te dice, encontrarás paz en mí. Yo soy el príncipe de paz. Lo que pensamos que necesitamos es raramente por lo que oramos, sin darnos cuenta que lo que necesitamos es realmente a Jesús. La oración no es para recibir lo bueno, es para gozar de lo que es bueno. La oración no es para recibir regalos, es para tener comunión con el dador de todos los regalos. La oración no es para reclamar las promesas, es para abrazar a la persona de Jesús. Todo lo que anhelas lo puedes encontrar en la persona de Jesucristo y descubrirás que esto es verdad cuando ores y no te desanimes. Entonces la oración en sí no es la que tiene poder, sino que es el medio mediante el cual el Padre de todo don inefable manifiesta su voluntad, poderío y majestad. Solo desde este punto de vista, la oración es la forma de derrotar al enemigo. La oración es la forma de obtener que los perdidos se salven. La oración es la forma de adquirir sabiduría. La oración es la forma de obtener que los descarriados sean restaurados. La oración es la forma como los santos somos fortalecidos. La oración es la forma como de que se envíen personas al campo misionero. La oración es la forma en que los enfermos se curen. La oración es la forma de realizar lo imposible. Todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida lo ha subordinado a una sola cosa. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias. Pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. El problema no es con Dios, Él te contestará cuando lo necesites. Puedes contar con ello. El problema es con nosotros. Cuando Cristo regrese, ¿habrá alguien en la tierra que clame en fe día y noche? ¿Nos volveremos tan indiferentes en nuestra fe que permitiremos que la gente persistente en la oración se extinga? En la segunda venida de Jesús nos encontrará él persistiendo en oración para que su reino venga. Cuando Cristo regrese, la persona de oración está persistiendo en oración. ¿Estaremos persistiendo? ¿Estaremos orando al Señor? Jesús estaba diciendo que orar constantemente hasta que Él regrese no solo es la evidencia de nuestra fe, sino también es la forma de edificar nuestra fe hasta que Él regrese. Si sabemos que Dios es un Padre que nos ama, que Jesús es nuestro defensor, que está a nuestro lado y que somos una novia invitada a ir al trono de la gracia, ¿por qué es que no oramos más? ¿Por qué es que Jesús necesita preguntar, ¿hallaré fe en la tierra? Que cuando Él regrese nos encuentre orando, finalmente confiando y viviendo un estilo de vida totalmente dependiente de Él. Muchas veces vemos todo lo que está ocurriendo, amados, en nuestro alrededor y nos da mucho, puede darnos una sensación de inseguridad, pero cuando nosotros nos depositamos en las manos de Él, nosotros sentimos esa paz que sobrepasa todo entendimiento y viene a nosotros esas palabras que el Señor nos dice, no te desampararé ni te dejaré. Y recuerda que yo estoy aquí contigo todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios por ello. Entonces, amados, nosotros tenemos que entender que así como esa viuda pudo ella permanecer ahí hasta que ese juez injusto, ¿no?, le haga justicia. Nosotros como hijos de Él, como pueblo de Él, nosotros estamos llamados a orar día y noche, y más aún ahora que el tiempo se acerca. A orar, a orar por Israel, a orar por las naciones que están en guerra, a orar por los
hermanos que están siendo en otros países perseguidos, mutilados, asesinados, como en Nigeria, por ejemplo, en el Congo, en Siria también. Están siendo asesinados los hermanos que están firmes en la fe en Jesucristo. Y hay mucho por hacer. Tenemos que orar, tenemos que levantar vallado, tenemos que ponernos, ¿verdad?, en la brecha para orar por las naciones, para orar por la violencia que cada día se aumenta más y más, para orar por los niños que son a nivel mundial secuestrados y llevados para ser comerciados. Estamos viviendo tiempos difíciles. Y ahora es cuando nosotros tenemos que hacerlo, tenemos que orar, persistir y el Padre nos va a escuchar. Y vamos a interceder por nuestro país y vamos a interceder por los gobernantes, vamos a interceder por nuestra familia, vamos a interceder por la iglesia para que la iglesia sea apartada de toda apostasía, porque la iglesia tiene que permanecer firme en la palabra de Dios. No son nuestras palabras, son sus palabras las que van a permanecer. Seamos persistentes en orar y confiemos en que el Dios soberano está al control de nuestras vidas y Él escucha nuestro clamor. No se sienta como un hijo desfallecido o como un hijo desamparado. Puede sentirse como un hijo que es el hijo del padre del dueño del oro y la plata, el padre de todas las posiciones en este mundo, el Padre maravilloso que tenemos y ese Salvador amoroso que fue a preparar morada para nosotros y que pronto ya va a venir y que se está preparando una boda para nosotros estar ahí. Oremos. A formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.